Hola, aquí estamos. Vamos a revisar esta vez un poquito sobre el manejo en los sarcomas óseos en las extremidades y vamos a empezar. Si nos echamos un poquito atrás, a finales de los años 60, vemos la literatura que existía en ese momento en el mundo y vemos cómo realmente la sobrevida de los pacientes con sarcomas era realmente mala. Vean este estudio de 300 pacientes con osteosarcoma tratados desde 1925 hasta 1957 con una sobrevida solamente de 30 casos de 300, es decir, la sobrevida no llegaba siquiera al 10% de estos pacientes. ¿Y qué tenían en común? Que todos tenían tratamientos distintos. Algunos fueron amputados, algunos recibieron radioterapia, algunos recibieron quimioterapia, etc. No existía una forma de tratamiento adecuada para estos pacientes y que fuera aceptada en ese momento como el mejor tratamiento para estas lesiones. De 3 a 19% de sobrevida a finales de los años 60. A inicios de los años 70 y mediados de los años 70 empiezan a aparecer reportes en la literatura de buenos resultados o de aumento de la sobrevida de pacientes de osteosarcoma con el uso de quimioterapia multidrogas. Entonces vemos como para 1975 aparece un artículo que es clásico sobre el uso y las razones de por qué estos pacientes deben de recibir quimioterapia multidrogas, y entonces aparece un lineamiento de qué drogas recibir y de qué forma deberían de recibir la quimioterapia estos pacientes. Y con esto se ve un franco aumento en la sobrevida de los pacientes a cabo de los meses. Entonces, si vemos en este gráfico la caída en la sobrevida rápidamente después del diagnóstico del osteosarcoma con los tratamientos históricos o convencionales, y cómo con el tratamiento con multidrogas o con quimioterapia se mejoraba la sobrevida sustancialmente de los pacientes. Entonces, para finales de los 70 empiezan a aparecer ideas o las intenciones de los cirujanos de tratar de no amputar a estos pacientes, ya que estaban viviendo más, tratar de hacer salvamentos de las extremidades. Entonces se empezó a hacer un retraso en la cirugía del paciente, iniciar quimioterapia una vez hecho el diagnóstico y retrasar el tratamiento quirúrgico para hacer prótesis a la medida para poder salvar las extremidades de estos pacientes. Al mismo tiempo empiezan a aparecer algunos documentos sobre lo que es la biología de estos tumores, de los sarcomas. Este artículo clásico del doctor Enneking y su grupo en 1980, y de cómo se deben de hacer las cirugías de los sarcomas de forma apropiada para aumentar la sobrevida y la posibilidad de salvamento de las extremidades. Aparece una clasificación, un estadiaje que es propuesto por el doctor Enneking, y aparece algo que es fundamental para los cirujanos, la clasificación de los márgenes quirúrgicos a la hora de realizar cirugías en tumores de hueso. Entonces tenemos márgenes intralesionales cuando hacemos fragmentación o curetaje de la lesión, lo cual no es apropiado en el manejo de los sarcomas. Resecciones o márgenes marginales a través de la pseudocápsula o zona reactiva del tumor, lo cual no es apropiado para el tratamiento de un sarcoma porque deja células tumorales en el lecho quirúrgico, y la resección debe hacerse de forma amplia o radical, lo cual significa que existe una cierta cantidad de tejido sano, de tejido normal alrededor de la masa de la resección, y con esto nos aseguramos hacer una resección apropiada del sarcoma. Estos son los gráficos o los diagramas del artículo del Dr. Malauer de 1980, donde la resección debe realizarse de forma amplia o de forma radical, resecando todo el compartimento para evitar dejar células tumorales en el lecho quirúrgico.
Al mismo tiempo, o de la misma forma, la amputación igual debe ser realizada de forma amplia, dejando tejido sano. Si realizo una amputación a través de la pseudocápsula, una amputación marginal o a través del tumor, pues de nada sirve el tratamiento quirúrgico porque igual se están dejando células tumorales. Entonces, ya para finales de los 80 aparecen nuevos conceptos importantes con respecto al manejo quirúrgico de los sarcomas. Primero, que el margen de resección debe ser amplio o radical. Segundo, que entre mejor sea el margen que realizo en mi cirugía, la probabilidad de recurrencia va a ser menor y obviamente una recurrencia local va en contra del pronóstico del paciente y me permite una adecuada preservación de la función. Y entonces para finales de los años 90 aparecen grupos reportando series de pacientes que fueron tratados con salvamento de extremidad sin encontrar una diferencia estadísticamente significativa en la sobrevida de los pacientes que se tratan con salvamento o de los pacientes que se tratan con amputación, siempre y cuando se sigan los lineamientos adecuados a la hora de realizar resecciones amplias y salvamento. Entonces, más o menos esto es una línea de tiempo de cómo han sido los diferentes avances en la tecnología y en los tratamientos para llegar a los resultados que tenemos más o menos desde el año 2000, donde no se ha progresado de forma importante y se dice que hay un plató, una meseta hasta la actualidad en lo que respecta a sobrevida de pacientes con sarcomas, donde aproximadamente anda por el 70-75% de sobrevida en los centros de mayor experiencia. ¿Cuál es el papel del cirujano en este equipo para tratamiento de estos pacientes? Bueno, primero, realizar un adecuado diagnóstico y para ello es importantísimo la parte de la biopsia que nos corresponde a los cirujanos realizar, de lo cual les hablo de forma amplia en la clase de conceptos básicos de tumores. Y después del diagnóstico, pues tenemos un papel fundamental en lo que es el control local de la enfermedad, lo que es la cirugía, ya sea realizando salvamento de la extremidad o realizando una amputación. Obviamente, pues en el seguimiento también el cirujano o el ortopedista tiene un papel fundamental. En cuanto a la biopsia, tenemos que conocer bien la técnica de la biopsia y saber cuál es la vía de abordaje más adecuada para cada paciente, las indicaciones de la biopsia, cuál es la zona que voy a biopsiar, cuál es la zona que más me interesa, el abordaje adecuado, tomando en cuenta que posteriormente debo hacer una resección del hecho de la biopsia, del trayecto de la biopsia para lograr una resección amplia. Esto lo vemos con más detalle en la charla sobre generalidades de tumores musculoesqueléticos. Con respecto a la resección, podemos realizar salvamentos de la extremidad siempre y cuando sea posible, obteniendo márgenes amplios y manteniendo la función adecuada de la extremidad. Para esto son importantes los estudios de reestadiaje que se realizan una vez finalizada la quimioterapia neoadyuvante y debe incluir la resección, debe incluir el trayecto de la biopsia para hacer una resección adecuada. En cuanto a las opciones de reconstrucción que tenemos una vez que hacemos resecciones amplias, tenemos número uno las prótesis modulares que nos permite reconstruir segmentos osteoarticulares grandes de cualquier tamaño en las extremidades. Estos son ejemplos de prótesis modulares posterior a la resección de sarcomas en extremidades. Fémur distal, tibia proximal, que son los sitios de mayor incidencia. En húmero proximal también tenemos la opción de prótesis. Este fue un caso que inicialmente no teníamos una prótesis para este paciente, entonces hicimos un espaciador con cemento y posteriormente, una vez que el paciente hubo concluido la quimioterapia, hicimos una reconstrucción con una prótesis modular. ¿Cuáles son las ventajas de las prótesis modulares? Bueno, es posible reconstruir grandes defectos óseos, tanto metafisiarios como articulares.
da una buena función, una función adecuada y permite al paciente rehabilitarse de forma temprana. ¿Cuáles son los contras de las prótesis modulares? Bueno, la tasa alta de infecciones, por supuesto, es una cirugía enorme con riesgo de infección, además de ser un método poco biológico para la reconstrucción de la extremidad. Tenemos altas tasas de aflojamiento aséptico también y el desgaste de la prótesis que se puede dar al cabo de los años. Otra opción de reconstrucción después de una resección amplia son los aloinjertos osteoarticulares, donde se utiliza un aloinjerto de banco de hueso, sustituyendo tanto la parte metadiafisiaria como la zona articular. ¿Cuál es el problema de los aloinjertos osteoarticulares? Principalmente la alta tasa de asepsis, que incluso es mayor que con las prótesis modulares, el colapso subcondral, donde la gran mayoría de aloinjertos osteoarticulares fallan o terminan en un colapso subcondral, las fracturas del aloinjerto que son difíciles de sanar y que dependemos de que exista un banco de hueso con un stock adecuado para poder hacer las reconstrucciones. Las ventajas es que es una reconstrucción bastante biológica y me da una recuperación de stock óseo para el futuro poder hacer reconstrucciones mejores de la extremidad. Permite crecimiento de fisis adyacentes cuando los pacientes son todavía esqueléticamente inmaduros y eso nos ayuda bastante a recuperar la función adecuada de la extremidad. Están las opciones de las prótesis compuestas con aloinjerto, donde se combina las bondades de la prótesis con las bondades del aloinjerto y entonces vemos cómo se combinan ambas técnicas del aloinjerto de banco de hueso con las prótesis y esto da bastante buenos resultados. Estos son ejemplos de prótesis aloinjerto compuestas con unos excelentes resultados de reconstrucción. Ok, entrando un poquito en los sitios más frecuentes de localización de sarcomas, del osteosarcoma principalmente, vamos a hablar de forma somera un poquito sobre el abordaje y las técnicas en estas zonas. En cuanto al fémur distal, utilizamos un abordaje lateral o medial, dependiendo de donde esté la masa y dependiendo de donde se haya hecho la biopsia. Por eso recordamos que es importante que la biopsia sea realizada por el mismo cirujano que va a hacer la resección final. ¿Okay? Se hace una disección primeramente del espacio popliteo, se ligan los vasos geniculares y se protegen los vasos popliteos para que no sufran un daño a la hora de hacer la resección. Se realiza la resección del tercio distal del fémur, dependiendo de los estudios preoperatorios, de la cantidad de fémur que se debe resecar, conservando adherido a la pieza tanto el vasto intermedio, parte del vasto medial o lateral, dependiendo de dónde esté la masa, y el trayecto de la biopsia. Entonces, estos son ejemplos del libro del Dr. Malawer, donde el abordaje se realiza tanto medial o lateral. Nunca lo hacemos a través del mecanismo extensor, ni a través del cuádriceps, ni a través del tendón patelar o el abordaje parapatelar que usualmente se utiliza para las prótesis convencionales, sino que hacemos un abordaje medial o lateral, abordamos la fosa poplitea, ligamos los vasos geniculares y se protege el pedículo neurovascular popliteo para que no sufra lesiones. Dejamos adherido a la pieza que vamos a resecar tanto el trayecto de la biopsia como parte del vasto para cubrir y dar un adecuado margen a la resección de la lesión que vamos a hacer. En cuanto a la tibia proximal, lo que utilizamos es un abordaje anteromedial. Hacemos disección del espacio popliteo, ligamos los vasos geniculares y la gran mayoría de veces se liga la arteria tibial anterior. Se hace resección intraarticular manteniendo tanto el trayecto de la biopsia como el músculo popliteo en la parte posterior de la tibia proximal adosado al bloque de resección para darle un margen adecuado a la resección. Hay que recordar que el músculo popliteo es una barrera natural que tengo a la extensión del tumor hacia la fosa poplitea. Entonces, de esta forma, los sarcomas que nacen en la tibia proximal tienen un poco más de protección que
por el contrario, los sarcomas del fémur distal de no invadir la fosa poplitea. Y por último, pues hacemos una reconstrucción con nuestra prótesis modular, que son prótesis de bisagra, igual que la prótesis de fémur distal, con plataforma rotatoria, y se hace una rotación del gastrocnemius medial. Esta técnica de la rotación del gastrocnemius medial, descrita por Malauer, es fundamental en la reconstrucción de la tibia proximal para disminuir el riesgo de infección y para mejorar lo que es la reconstrucción del mecanismo extensor. Esto es un ejemplo nuestro de un paciente con una reconstrucción de tibia proximal, donde se hace efectivamente la rotación del gastromedial y la excelente función que se logra en estos pacientes. En cuanto a la cintura escapular, les recomiendo que revisen la clasificación de las resecciones de cintura escapular, ya que dependiendo de la localización del tumor, vamos a tener que sacrificar diferentes estructuras de la cintura escapular. Siempre cuando tenemos un sarcoma del húmero proximal, recordemos que es el tercer sitio más frecuente de localización de osteosarcoma, debemos hacer un sacrificio del músculo deltoides y el nervio axilar, esto para poder dar un adecuado margen a la resección tumoral que vamos a hacer, y la resección generalmente se hace extraarticular, es decir, se reseca tanto el húmero proximal como parcialmente la escápula o en su totalidad, y también la clavícula para resecar toda la articulación del hombro. Y esto porque existen diferentes rutas de diseminación del tumor hacia la articulación glenohumeral. Entonces, si yo hago resecciones intraarticulares en el húmero proximal o en el hombro, me puedo estar arriesgando a dejar células tumorales en el lecho quirúrgico por la migración que hacen hacia la articulación glenohumeral. Este es un esquema que está en el Campbell sobre los tipos de resección de la cintura escapular. Entonces vemos cómo, dependiendo del tipo de lesión que encontremos, así va a ser la resección que vamos a tener que realizar, tanto del húmero proximal, de parte o toda la escápula y de la clavícula distal. Esto es un ejemplo nuestro de una paciente de un condrosarcoma que tuvo una prótesis, inicialmente una hemiprótesis que falló y además hizo una recidiva local. Entonces hicimos una nueva resección sacrificando más hueso y realizando un cambio a una prótesis modular, pero con una articulación reversa, y esto logrando un poco más de función, ya que a esta paciente sí se le logró salvar el deltoides y el nervio axilar. Quiero agradecerles por haber visto esta clase. Recordemos que el papel del cirujano es ser parte del equipo para mejorar la sobrevida de los pacientes y mejorar la función. Esta paciente no tuvo la posibilidad de que se le realizara un salvamento, sin embargo tiene una calidad de vida excelente y ha logrado sobrevivir más de 5 años a un osteosarcoma, lo cual es nuestra función principal: alargar la vida de estos pacientes y que tengan una adecuada función. Gracias.